La comunidad científica y tecnológica de México, en voz del rector de la UNAM, Enrique Graue, pidió a la próxima administración federal un apoyo financiero sostenido para su desarrollo. Esta es la información. El rector de la UNAM, Enrique Graue, encabezó la presentación del documento hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024, con el propósito de entregar al presidente electo Andrés Manuel López Obrador el texto, el cual tiene el objetivo de que se elabore una política de Estado en esta materia que trascienda los sexenios, con alcance de al menos 25 años. En su intervención, el rector de la UNAM recordó que el planteamiento en la actual administración era destinar 1% del Producto Interno Bruto Nacional en este rubro. La realidad es que apenas se alcanzó poco menos del 0.5%. El país no podrá aspirar a un mejor desarrollo y competitividad. De ahí que una de las propuestas que se le presentan es que el sector CTI mantenga un apoyo financiero creciente y sostenido. Los temas que incluye el documento son estructura, temas estratégicos y evaluación, el sector productivo en las empresas, innovación y transferencia tecnológica, vinculación con la sociedad, expansión y fortalecimiento del sistema, educación superior, descentralización del sistema CTI, inversión y recursos para el sistema CTI, gobierno y legislación para el sistema de CTI. En su intervención, el presidente electo se comprometió a apoyar en la materia. Vamos a garantizar que la aportación en el presupuesto para ciencia y tecnología aumente, que en el peor de los casos, y ese es el compromiso que hago con ustedes, porque vamos a enfrentar una situación difícil, que en el peor de los casos no se reduzca, que en términos reales se mantenga. Eso es decir, que nunca tengan un presupuesto por abajo de la inflación. El futuro presidente concluyó diciendo que el documento se tomará en cuenta para el Programa de Desarrollo 2018-2024. En las imágenes, Jesús Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.